Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Están ahí? Sim, doutora. Boa tarde. Bueno, yo soy la doctora Vivian Galloso Álvarez. Yo soy especialista en oncología clínica y también cuidados paliativos y dolor. Vamos a tener conmigo la materia de oncología. Ya tengo unas generaciones de chicos que han dado oncología conmigo. No le tengan miedo a la oncología, de pronto las primeras clases introductorias podrían resultarles un poquito más teórico, pero la oncología es una especialidad bastante hermosa, muy linda. Yo solamente voy a hablar de la generalidad de la oncología, ¿sí? Les voy a hablar de la generalidad, de todo lo que ustedes necesitan saber como médicos generales. Lastimosamente, se acortó mucho las horas cátedras y el tiempo de lo que sería oncología, por ende no vamos a poder tocar muchos temas, pero sí lo básico para que ustedes puedan defenderse y poder llegar al diagnóstico de los tumores, las patologías malignas más frecuentes. No vamos a poder hablar de todas las patologías malignas, de todos los tumores malignos, por el tiempo, por el corto tiempo que vamos a tener, pero sí de los más frecuentes, o sea que sí van a poder identificar, van a poder interpretar, van a poder saber qué pedir, cómo estadificar estas principales patologías malignas. Y también les voy a dar pincelazos del manejo, pero obviamente sin profundizar en esto. Lo que sí quiero que ustedes se lleven bien son la parte introductoria de cómo se genera el fenotipo maligno, cómo se produce una célula maligna, los principales tumores, sus manifestaciones clínicas, sus métodos de diagnóstico, cómo ustedes pueden identificar esa enfermedad para que nos llegue a nosotros los oncólogos cada vez mucho más precoz todas estas patologías malignas, ¿verdad? Porque nosotros dependemos muchísimo de los médicos generales, de los médicos que están asistiendo al paciente desde el primer nivel de atención, el médico de familia, el médico que lo ve en el hospital, que le sigue. Dependemos muchísimo de ustedes, ¿verdad? De los que hacen medicina general, para que estos pacientes puedan llegar a nosotros de la forma más precoz posible, hacerse un diagnóstico oportuno, recibir el tratamiento oportuno y, por supuesto, curar. Porque ahora estamos viendo una tasa elevada de curación en nuestros pacientes porque se está diagnosticando más y porque la oncología clínica es una de las especialidades médicas, yo diría la única especialidad médica que ha tenido realmente un auge tremendo, porque los estudios clínicos, todos los ensayos clínicos que tenemos a nivel mundial realmente son bastante prometedores. Tenemos nuevas drogas, tenemos nuevos descubrimientos, cada día sale una nueva droga, cada día salen nuevos estudios, cada día salen nuevos paradigmas de cómo nosotros podemos tratar ciertos tipos de tumores. Y ahora estamos hablando mucho desde el origen de la parte molecular, interpretar genes mutados, interpretar translocaciones, identificar estos en la pieza quirúrgica o en la pieza de biopsia del paciente, y el tratamiento hoy en día ya es totalmente dirigido a esas dianas moleculares, ¿verdad? Es otra época lo que estamos viviendo los oncólogos y estamos súper felices por todo lo que hemos avanzado, por todo lo que ya sabemos del cáncer y por todo lo que todavía vamos a descubrir, porque esto no va a parar, esto está empezando recién. La especialidad de oncología clínica es la especialidad que promete, ¿verdad? Y obviamente porque se necesitan muchos especialistas en oncología clínica, somos poquísimos, así es que si a ustedes les gusta, les animo a hacer la especialidad. Hay varios oncólogos quirúrgicos, pero los oncólogos clínicos como tal somos muy pocos, necesitamos formar más especialistas porque el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y evidentemente tenemos una carga de pacientes muy importante y necesitamos tener una
apoyo del personal humano era suficiente para poder darle una atención oportuna y adecuada a estos pacientes. Para empezar, obviamente tenemos que empezar de la base. Desde cómo se originó esa célula maligna, cómo se produce la carcinogénesis, ¿verdad? Que sería toda la generalidad que ustedes tienen que conocer, porque yo les voy a hablar a ustedes de cáncer de mama, cáncer de colon, usted tiene que saber, pero ¿qué es lo que es un cáncer? ¿Cómo se produce un cáncer? ¿Por qué se hace la quimioterapia? ¿Por qué se hace tal tratamiento? Porque todo tiene una base y una explicación. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los oncogenes. Un oncogén es un gen que contribuye a la transformación maligna de la célula, ¿sí? Nosotros tenemos algunos protooncogenes, tenemos unos genes que obviamente los genes lo que hacen es, como ustedes ya tienen su conocimiento de biología, ustedes ya dieron biología, ya dieron genética, ya dieron inmunología, entonces obviamente yo no voy a volver a repetir todo lo que ustedes ya saben. Yo les voy a ir dando cómo eso aplicamos nosotros a la oncología, ¿verdad? Y como ustedes ya conocen por genética, que los genes que nosotros tenemos lo que hacen es codificar una proteína, la transcripción de una proteína específica que lo que va a hacer es alguna función específica, ¿sí? En nuestro medio interno, ya sea de la expresión de ciertos patrones de moléculas que van a cumplir una función específica en alguna ruta metabólica o la expresión de ciertos caracteres dentro de la célula. Entonces, un oncogen es, como diríamos, una transformación maligna de un gen, ¿sí? Cuando ese protooncogen, ese gen que se encarga de una función específica en nuestro organismo, muta, se convierte en oncogen y ese oncogen lo que va a es codificar la transcripción de una proteína que me va a generar un fenotipo aberrante que va a contribuir a la transformación maligna de la célula, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos oncogenes? Y todos estos oncogenes en realidad lo que van a hacer es recibir y propagar esas señales que son positivas para el crecimiento, o sea que genera una tasa de proliferación incrementada, solamente me va a generar crecimiento, por eso el tumor crece, por eso el tumor tiene la capacidad de invasión, de metástasis, por eso el paciente, si no recibe ningún tratamiento, el paciente muere por una diseminación agresiva de la enfermedad, porque ese oncogen está todos los días generando esos patrones de crecimiento de una forma totalmente incrementada, exagerada, desregulada, ¿sí? Porque lo que va a hacer es codificar justamente esas señales de crecimiento y proliferación sostenida, una proliferación sin fin. Ustedes saben ya por biología que nuestro ciclo celular lo que va a hacer es detenerse o progresar o una célula se va a dividir según reciba o no influjo del medio externo, que en este caso serían los mitógenos, que son los reguladores de la transcripción de tanto de la información genética como de la división celular. Pero eso sucede en nuestro organismo de forma totalmente coordinada, regulada, totalmente programada. Cuando nosotros nos vamos a la playa, nosotros nos quemamos, tenemos quemaduras en nuestra piel. Al pasar un tiempo, nosotros no nos vamos a quedar con nuestro bronceado eterno. Al pasar un tiempo, pues nosotros nuevamente vamos a tener lo que sería un desprendimiento de todos esos de toda esa epidermis vieja, vamos a tener una renovación celular, o sea que nuevamente vamos a tener un crecimiento celular y un recambio a nivel de la epidermis. Y las células de la piel, del cabello, las uñas, son células que se están dividiendo constantemente, que están cambiando sus patrones de crecimiento de forma constante y obviamente se ven influidos por factores externos como los mitógenos, que nosotros vamos a interpretar estos mitógenos ya sean como moléculas, como citoquinas, como minerales, como hormonas, que son señales positivas para el crecimiento, que lo que van a hacer es generarme que esa célula entre en división celular. Pero esto obviamente ocurre en situaciones totalmente reguladas y controladas, ¿sí? Cuando esto sale de la situación normal y cuando se me genera una división celular descontrolada, desregulada, incrementada, obviamente lo que yo voy a hacer es
producir de una forma excesiva una célula característica. Y como yo generé un cambio maligno, un fenotipo maligno, esta célula que se va a dividir, la que me va a producir células hijas, van a ser la misma célula como la que le dio el origen, o sea, una célula con ese fenotipo maligno también, y todas sus hijas van a ser igual a ellas. Además de que estas células no mueren, son células inmortales, porque ellas eliminan totalmente lo que sería la apoptosis, que ustedes saben que es una muerte celular programada y necesaria, justa, en nuestro organismo. Y estas células tumorales, además de ser células que se están dividiendo constantemente, que se está dividiendo de forma descontrolada, desregulada, también son células inmortales. Son células que nunca mueren, por eso el tumor crece y se forma una masa, una bola, una pelota, porque esa célula que lo originó es la célula que va a originar a todo el resto y nunca va a morir, nunca va a desaparecer del ciclo de división celular, ¿sí? Entonces, todo esto se produce porque un gen normal mutó, ¿verdad? Se convirtió en un oncogen y este me va a contribuir a esa transformación maligna. Y todos estos oncogenes son señales positivas para el crecimiento, lo que me van a generar factores de crecimiento específicos, ¿sí? Y obviamente, como ustedes saben, en la célula está la membrana plasmática en donde están los receptores. Los receptores pueden ser receptores de membrana o pueden ser receptores transmembrana con dominio tirosinquinasa, que lo que van a hacer es fosforilar a esas quinasas para iniciar una cascada de segundos mensajeros, que lo que va a hacer es llevar esa información que recogió de la membrana o del estímulo que recogió del exterior para llevarlo al núcleo, y ahí se procesa y se decide alguna función específica según el estímulo que le llegó a esa célula, ¿sí? Y todo eso que están en el citoplasma son los factores nucleares, ¿verdad? Y son las moléculas transmisoras intracelulares, ¿sí? Estas moléculas transmisoras intracelulares están en el citoplasma y ellas lo que van a hacer es mandarle la información a los factores nucleares de transcripción, están en el núcleo obviamente. Entre ellos está el CEMIC. ¿Y qué son estos? Son señales positivas del ciclo celular y obviamente se relaciona con la oncogénesis. Un gen muta, se convierte en oncogen. Este oncogen lo que va a hacer es codificar proteínas expresándome un fenotipo maligno, ¿sí? Y este oncogen se comporta como una señal positiva para el crecimiento, que lo que va a hacer es que esa célula reciba constantemente influjo para la división celular, y estas señales entran a la célula mediante unas membranas plasmáticas y luego se inicia en el citoplasma mediante las moléculas transmisoras intracelulares, una cascada de segundos mensajeros que me llega al núcleo para realizar esa función determinada. Pero obviamente esto no sucede así casi siempre por regla general, porque si no todos nosotros vamos a tener cáncer. Nosotros tenemos unos genes que se encargan de suprimir la transformación maligna, que serían los genes supresores de tumores, ¿sí? Los genes supresores de tumores son genes que lo que van a hacer es identificar alguna anormalidad, alguna aberración, alguna afección en la información genética, y lo que va a hacer es tratar de que ese cambio nuevamente se arregle, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos este sistema de supresión tumoral, si nosotros no tuviéramos este sistema de supresión de genes que suprimen la transformación maligna, todos íbamos a tener cáncer, o casi todos, porque todos los días nosotros estamos generando transformaciones malignas, porque obviamente todo es cancerígeno, lo que nosotros tomamos, lo que leemos, lo que comemos, los productos químicos, nosotros nos movemos en un mundo en donde prácticamente todo lo que metemos a nuestro organismo es cancerígeno. Todos los días estamos generando daños en el ADN, todos los días estamos generando daño en la célula, pero nosotros tenemos nuestro sistema de genes de supresión tumoral y tenemos nuestro sistema de inmunidad
que seguramente que ustedes recuerdan en inmunología haber dado, la inmunología y el cáncer, que es un capítulo que a mí me encanta, porque evidentemente nosotros tenemos toda una artillería que se encarga de defendernos, que se encarga de destruir las células que están aberrantes, que se encargan de destruir las células que generaron algún cambio anormal o algunos cambios como tal en el genoma, en el ADN, en la doble hélice, en alguna base. Nosotros tenemos esa capacidad, tanto a nivel genético, mediante los genes supresores de tumores, que lo que van a hacer es activar genes reparadores del ADN o genes proapoptóticos, y tenemos el mecanismo de inmunidad contra el cáncer. O sea que nosotros estamos súper bien protegidos, nuestro organismo es algo, evidentemente es la mejor maquinaria del mundo, es algo maravilloso cómo funciona, es algo divino, por eso yo creo que nosotros somos dioses en potencia, porque lo que nosotros tenemos por dentro, toda la exactitud con que se generan todos esos procesos, es una exactitud realmente a nivel divino, ¿verdad? Porque realmente es extraordinario de descubrir cómo funciona todo en nuestro organismo. Entonces, en los años 70, Knudson descubrió el gen, ¿verdad? En este caso empezó a demostrarse, en realidad no descubrió, empezó a sugerir los primeros estudios de los genes supresores tumorales. Y después empezó a demostrar el descubrimiento del gen del retinoblastoma y del gen P53. Ustedes seguramente que ya por anatomía patológica escucharon hablar del gen P53. El gen P53, que es el gen supresor tumoral por excelencia, ¿sí? Que es el gen que nosotros tenemos y que está prácticamente, que esa mutación de ese gen P53 está prácticamente relacionado a muchísimos tipos de tumores humanos, porque acuérdense que de que también existe cáncer en el medio animal, ¿verdad? Ellos también tienen su cáncer. Pero evidentemente el nivel, lo que sería la parte genómica, la explicación es un poco diferente. Yo solamente lo voy a explicar en la parte que nos compete a nosotros. Entonces, los genes, en lo que serían los tumores humanos, la mutación del gen P53 está directamente, está totalmente relacionado, está vinculado a esta generación de este fenotipo maligno. Pero también hay un gen supresor de tumor importante. En realidad que existen muchísimos tumores supresores de tumores, está el gen APC, el DDC, ¿verdad? El gen, en este caso, del tumor de Wilms 1, el gen P53. En realidad que hay muchísimos tipos de tumores supresores de tumores, pero los mejores estudiados son el gen del retinoblastoma y el gen P53. El gen del retinoblastoma, ¿verdad? El gen del retinoblastoma, en realidad este gen importante, supresor tumoral, lo que hace es inhibir la progresión del ciclo celular, ¿sí? Porque se unen algún tipo de proteína específica, ¿verdad? Que la E2F1, ¿verdad? Y la CABL, ¿sí? Se unen estas proteínas y lo que hace es que se inhibe la división celular, ¿sí? Se corta de la fase G1 a la S, o sea que de la fase G1 no puede progresar la división celular. Y ustedes saben que la fase S es la fase de síntesis. Entonces, por eso es gen supresor tumoral. Lo que va a hacer es codificar algunas proteínas para suprimir, en este caso, la división de esa célula que está mala, que está aberrante. Entonces esa célula que está mala, que está aberrante, no va a dividirse, no se va a poder dividir porque la expresión de este gen P53 como gen supresor de tumor lo que va a hacer es inhibir la fase celular de la fase G1, en la fase G1, para evitar que esta pase a la fase de síntesis. Ya el gen P53 lo que va a hacer es activar la transcripción de los inhibidores del complejo de ciclina y ciclinas dependientes de quininas, ¿sí? La P21. Esto lo que va a hacer es inhibir la activación de las ciclinas dependientes de quininas y esta no va a poder fosforilar a los sustratos como, en este caso, la proteína de la retinoblastoma. ¿Qué significa esto en castellano? Porque es un poco todavía para ustedes muy nuevo, ¿verdad? En realidad, nosotros tenemos la célula que ustedes ya conocen, ¿sí?
Esa célula que ustedes ya conocen, que estudiaron en biología, que tiene una membrana plasmática, que tiene el citosol, que tiene los receptores intracitoplasmáticos, los receptores transmembrana, que tenemos el citoesqueleto, las mitocondrias, el complejo de Golgi, núcleo, etc. Nosotros estudiamos todas las reacciones que ocurren, obviamente en esto, la transcripción, la traducción, ¿verdad? Estudiamos todo este mecanismo, ¿sí? En biología y en bioquímica. Y en realidad estos mecanismos ocurren porque se tiene que primero activar esto para que pueda ocurrir esto, ¿sí? ¿Y cómo se va a activar? La célula tiene, en lo que sería en su dominio citoplasmático dentro del citoplasma, lo que tiene son complejos de ciclinas, ¿sí? Y ciclinas dependientes de quininas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros recibimos algún estímulo del medio exterior para el crecimiento del cabello. Tomamos unas vitaminas, la biotina, la vitamina B6, la vitamina A, etcétera, que son mitógenos, que lo que va a hacer es incrementar la división celular, específicamente a nivel del cabello y las uñas. Entonces, ¿qué nosotros lo que vamos a hacer? Al tomar esas vitaminas, por ejemplo, ¿sí? Esas vitaminas se van a unir, actúan como mitógenos, se unen a nivel de la célula en unos receptores específicos. Esto lo que va a hacer es generar un cambio transformacional y me va a generar una respuesta que va a llegar al citoplasma, y ahí al activarse esas ciclinas, dependientes de quinina, ¿verdad? Ahí van a estar las quinasas intracitoplasmáticas, lo que va a generar es la fosforilación. La fosforilación es la forma activa de todo lo que ocurre a nivel intracitoplasmático. Entonces esas quinasas se fosforilan al activarse y me genera una cascada de segundos mensajeros que me va a llegar a nivel del núcleo a decirme, bueno, puede ocurrir la división celular, entonces va a pasar de la G1 a la síntesis y yo voy a tener la traducción proteica finalmente, ¿verdad? El estímulo a división celular. Entonces esto es lo que ocurre generalmente. Y cuando nosotros tenemos una transformación maligna, tenemos una célula que generó un fenotipo maligno, lo que yo quiero es evitar que esa célula se divida. Yo no quiero dividir esa célula, porque si yo divido esa célula, yo voy a tener todas las células hermanas con las mismas características y voy a tener un tumor. Y yo no quiero tener un tumor maligno. Y nuestro organismo es tan sabio que lo que va a hacer es, bueno, entonces vamos a dar un stop. Esta célula que está mala, que está aberrante, que está maligna, que tiene algo malo, no puede seguir en el ciclo, no puede seguir dividiéndose, no se va a dividir. Esta célula o se muere mediante vamos a forzarle una apoptosis, o se arregla o se repara. Vamos a detener la división celular para arreglar, reparar el daño que ocurrió. Y si yo no logro reparar el daño que ocurrió, de ninguna manera yo voy a cansarme. Mi organismo no se cansa, dice, bueno, yo no logré reparar este cambio de esta base por otro, no logré reparar, el daño está muy profundo, hay una disrupción de alguna hebra de forma muy profunda. Y entonces, ¿me voy a quedar con los brazos cruzados? No, mi organismo dice, bueno, no te arreglé, te voy a matar, vas a desaparecer de forma forzada. Y se activan los genes proapoptóticos, que lo que va a hacer es que esa célula que no se logró arreglar, que no se logró reparar, entonces se muera, ¿sí? Salga de la circulación de alguna forma. Esto es lo que todos los días ocurre en nuestro organismo. Tenemos nuestros genes supresores de tumores que están súper al pendiente de cualquier daño. Por eso ustedes fuman, toman su cachaza, comen del supermercado muchos aditivos, mala alimentación, algunos son sedentarios y no tienen cáncer, porque todo esto está funcionando de una forma totalmente perfecta. Entonces, este gen P53 lo que va a hacer es que el ciclo celular se detenga en la fase G1 o induce la muerte apoptótica por el daño, como les comenté. O la célula ya no se puede dividir, yo elimino totalmente, yo paro totalmente la división celular, no puedo dejar que progrese la división celular porque esta célula está dañada, está aberrante, tiene un fenotipo maligno. Y si no puedo, voy a forzar a que la célula muera, voy a inducir una muerte celular apoptótica en esta célula.
La pérdida de la función de este gen P53 origina una progresión indebida del ciclo celular, aunque la célula haya sufrido daños en el ADN. Esto es lo que ocurre en los tumores humanos, en muchos tumores humanos. Que ocurra una mutación de este gen P53. ¿Y qué pasa si el gen P53 muta? Si yo digo que ocurrió una mutación del gen P53, yo digo que ocurrió una pérdida de la función del gen P53. Y si yo digo que ocurrió una pérdida de la función del gen P53, yo tengo que saber cuál es la función que se pierde, cuál era la función del gen P53. Y yo les dije que el gen P53 lo que hace es actuar como un gen supresor tumoral, que lo que va a hacer es que esa célula aberrante, que esa célula que está dañada, pues no se divida, haya un stop de esa división celular de en la fase G1, esta no puede pasar a la fase S, o destinarle a una muerte apoptótica, inducir una muerte, forzar una muerte apoptótica a las células que yo no pude arreglar. Imagínense si este gen P53 muta, entonces, ¿qué va a hacer mi organismo? Va a ser incapaz de reconocer ese daño. O sea, se va a generar un fenotipo aberrante, una célula que expresa un fenotipo maligno. ¿Y qué va a hacer mi organismo? Mi gen P53 está mutado, entonces pierde su función. Esto es lo que sucede realmente cuando un gen muta. Cuando un gen muta, no es que se transforma en monstruo, no es que el gen muta y usted tiene una imagen de algún mutante de que produce esto, no. Cuando un gen muta, el gen lo que hace es dejar de cumplir la función que estaba cumpliendo normalmente en nuestro organismo. El gen no va a hacer nada. El gen no hace nada, se queda inmóvil. Eso es lo que sucede con un gen mutado. Un gen mutado es un gen inmóvil que no hace ninguna función. Sí, esto yo creo que entiendan bien. Toda la función, lo que crece, lo que se replica, lo que se divide, es la célula maligna porque falla el mecanismo regulatorio. ¿Y de dónde ocurre la regulación? A nivel genético, ¿sí? Entonces, cuando un gen muta, un gen no se convierte en monstruo, no hace nada, no, el gen se queda quieto, se queda totalmente inactivo, pierde totalmente la función. Y si el gen pierde la función que normalmente funciona, cumple nuestro organismo, ¿qué va a hacer esa célula maligna? Pues va a pasar de la fase G1 a síntesis, se va a dividir, la proliferación va a ser descontrolada, desregulada, descontrolada. Ese daño va a perpetuarse en el tiempo y esa célula va a ser una célula inmortal. Porque lo que voy a hacer es generar una inhibición totalmente de la muerte celular. Porque ¿quiénes son los que activan a los genes proapoptóticos? Los genes supresores de tumores son los que activan a los genes proapoptóticos cuando hay un daño. Y si ese gen supresor tumoral está mutado, pierde la función. Ya no le activa entonces los genes proapoptóticos cuando ocurre un daño. Sí, y entonces esa célula maligna es una célula inmortal, porque esto se pierde totalmente, ¿sí? Entonces, cuando hay una mutación, cuando hay un cáncer, hay una mutación del gen P53, entonces hay una pérdida del gen P53, hay una mayor inestabilidad genética, o menos muerte, yo diría que no muerte, ¿verdad? Y una transformación maligna. Entonces, este esquemita es bastante sencillo, súper práctico, en donde bastante general se les explica más o menos cómo funciona este mecanismo en nuestro organismo. ¿Verdad? Aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo acá la radiación ionizante, ¿verdad? Que serían en este caso la carcinogénesis, los mutágenos. Los mutágenos pueden ser tanto mutágenos físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Cualquier cosa que lo que va a hacer es generarme algún daño en la célula. Esta es una célula normal en donde el gen P53 funciona de forma normal y digamos que él se tomó su callaza, ¿verdad? Se tomó su callaza y esto me generó un daño en la célula, una lesión en el ADN, ¿sí? En condiciones normales, ¿qué pasa? En condiciones normales el gen P53 está activado, está funcionando bien
y está unido obviamente al ADN, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la transformación de los genes diana, ¿sí? Entonces, el muchacho se tomó su cachaza, se fumó su cigarrillo, se comió su carne roja en exceso, comió los químicos, se fue a exponerse a muchos carcinógenos por ahí, la combustión, etc. Bueno, se expuso a todo lo que sería los factores ambientales y esto le ocasionó un daño en su ADN, pero su gen P53 está funcionando bien, está activado, está unidito al ADN y esto lo que va a hacer es hacer una coestimulación para la activación de los genes diana. ¿Cuáles genes diana? Los genes reparadores del ADN y los genes proapoptóticos. Entonces lo que va a hacer es tratar de arreglar este daño, tratar de arreglar esa lesión en el ADN. Entonces lo que va a hacer es activar el gen P21, ¿sí? Que es un inhibidor de las ciclinas dependientes de quininas. Entonces yo le había dicho a usted que las ciclinas dependientes de quininas lo que hacían era fosforilar esas quinasas para llevar toda esa información al núcleo donde se va a generar la transcripción proteica como tal, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es frenar obviamente eso. Si no se activan las ciclinas dependientes de quinina, no se fosforila, no se emite la señal en el núcleo, no ocurre nada, ¿sí? O lo que va a hacer es activar los genes diana, que son los genes reparadores del ADN, ¿verdad? El GAT45, por ejemplo, uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos se activan? Se detiene la división celular en G1, ¿sí? Y las células están totalmente reparadas. Chul, están totalmente igualitas nuevamente a como estaba, ¿sí? Y esto es lo que sucede todos los días, ¿verdad? Lo que está pasando seguramente ahora en ustedes también, ¿verdad? La célula dañada activa mi gen P53, que está lindito, que está todo activo, que está unido a mi ADN, que me va a activar a mi gen P21, que lo que va a hacer es inhibirme la ciclina dependiente de quininas para que no llegue ninguna información de división celular al núcleo, y me activa mis genes reparadores del ADN. El mecanismo de reparación del ADN es bastante complejo. Yo no le voy a explicar porque no es objetivo de ustedes que conozcan toda la parte molecular profunda de esto, ¿verdad? Entonces por eso no le voy a explicar esta parte. ¿Y qué hacen estos? Reparan, mira, la célula nuevamente está aquí totalmente normal. ¿Y qué pasa si de pronto no logra reparar o no logra detener? Y la célula es una célula mala, aberrante. ¿Mi organismo qué hace? ¿Se queda con los brazos cruzados? No, mi organismo va a tratar entonces, bueno, yo no te pude reparar, entonces te voy a eliminar. ¿Y qué hace el gen P53 al ver esto? No se queda con los brazos cruzados. El gen P53 al ver esto lo que va a hacer es activarme mi gen proapoptótico. Entre ellos está el VAL, el VAX, y lo que va a hacer es inducir una apoptosis en esta célula, o sea que esta célula dañada entonces me desaparece. O se arregla o desaparece o muere. O se arregla o muere, ¿sí? Esto es en nuestro organismo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una mutación del gen P53? ¿Qué pasa cuando tenemos una mutación? Cuando tenemos una célula con una mutación, significa que hay una pérdida de la función del gen P53, entonces nosotros vamos a tener una lesión en el ADN. Mi gen P53, si está mutado, yo les dije que pierde la función. Hay una mutación, hay una pérdida de la función del gen P53, entonces no se van a activar estos genes dependientes del gen P53. El ciclo celular no se va a detener mediante la función del gen P21. No se va a activar los genes proapoptóticos como el VAX, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer esa célula? Va a seguir dividiéndose y va a ser inmortal, ¿sí? Y se genera entonces el fenotipo maligno. Así de forma sencillita, ¿sí? Entonces la mutación del gen P53 ocurre en el 50% de los cánceres humanos. Otro mecanismo para inactivar la función del gen P53 sería, por ejemplo, el aumento de la expresión de algunas moléculas, como por ejemplo en algunos sarcomas, o por ejemplo la infección por el HPV de alto riesgo, como en los carcinomas de cervix, por ejemplo, que lo que va a hacer
también es inactivar la función del gen P53 o la expresión de ciertas caderinas, ¿verdad? De ciertas proteínas por el mismo gen del HPV. El gen del retinoblastoma, ¿verdad? Este aparece mutado en distintos tipos de tumores, ¿sí? También mutación en otros componentes, por ejemplo, el gen del retinoblastoma también está presente, por ejemplo, en los complejos de ciclina dependientes de quinina 4 y 6 en algunos casos. También del gen P15 y del gen P16. En realidad, también cumple estas funciones. En realidad, cualquier inhibidor de las ciclinas dependientes de quinina puede actuar como proteína de supresión tumoral. ¿Por qué? Porque yo al inhibir mi complejo dependiente de ciclinas, lo que yo voy a hacer es inhibir la fosforilación de esas quinasas. Y si yo estoy inhibiendo la fosforilación de esas quinasas, lo que yo voy a hacer es stop. Yo lo que voy a hacer es frenar esa cascada de segundos mensajeros, esa activación escalonada, para que ningún estímulo mitótico me llegue en el núcleo. ¿Está bien? En donde es lo que se va a generar ese mecanismo de traducción. Y hoy en día nosotros en oncología clínica, obviamente, porque los oncólogos clínicos somos los maravillosos de la oncología. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros los oncólogos clínicos? Hoy en día ya usamos drogas que lo que van a hacer es inhibir las ciclinas dependientes de quininas 4 y 6. Entonces, ¿qué nosotros lo que estamos haciendo en ciertos tipos de tumores? Porque funciona, en realidad la terapia dirigida para ciertos tipos de tumores funciona de una forma diferente y se usa diferentes tipos de moléculas. En algunos tumores en donde nosotros vemos una alta expresión de esto, de esta activación de esta ciclina dependiente de quininas, nosotros lo que hacemos es inhibir, ¿verdad?, esta ciclina dependiente de quininas, ¿sí?, con drogas, ¿sí? Al inhibir complejo dependiente de ciclina, nosotros lo que hacemos es inhibir la fosforilación en las quinasas y detener el ciclo celular. O sea, nosotros manipulamos totalmente el medio en donde se originó el cáncer. Antes solamente existía la quimioterapia. La quimioterapia en realidad empezó a usarse de la Segunda Guerra Mundial, en donde empezó la guerra biológica, en donde empezó a usarse la mostaza nitrogenada, que fue el primer quimioterápico que se utilizó, y se vio que realmente ahí se originó todo lo que sería los agentes citostáticos. Y solo teníamos eso, o sea, nosotros anteriormente solamente podíamos destruir las células, los tumores ya formados, ¿sí? Por ejemplo, se formó 1 kilo de tumor, eso ya se formó. Y con la quimioterapia lo que se hacía era destruir solamente lo que ya se formó. ¿Y qué pasa con las mutaciones, con las translocaciones, con la parte genética en donde se originó el tumor? No había nada. Entonces lo que hacía, el tumor se achicaba, desaparecía y volvía a aparecer al cabo de poco tiempo. Entonces nosotros hoy día lo que hacemos es combinar, tanto para las que ya están formadas como para influir directamente en el medio donde se originó el tumor, en el medio genético, en el microambiente tumoral. Está espectacular hoy día todo lo que es oncología clínica. Y obviamente la célula tumoral es una célula que no muere, ¿sí? Es una célula inmortal, ¿verdad?, en donde está inhibida este proceso que se llama apoptosis, que ustedes conocen súper bien, ¿sí?, que es un tipo de muerte celular programado, ¿verdad?, que es dependiente de la energía a respuesta a ciertos estímulos, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando una célula va a entrar en muerte es porque ya terminó su ciclo vital, como por ejemplo los glóbulos rojos, los eritrocitos, que viven 120 días, llegó un momento donde ya están viejitos, senescentes, estos tienen que morir, tienen que desaparecer para dar lugar a nuevas células que van a salir de la médula. Entonces, esto es algo fisiológico, es algo importante que sucede, los recambios celulares, las células de la piel que mueren y se regenera nuevamente la epidermis, el cabello. Ustedes saben que ustedes van perdiendo cabello, se nos cae normalmente como 100 cabellos al día y nosotros lo recuperamos nuevamente, vuelven a ser nuevos cabellos, ¿verdad?, mediante la proliferación de las células que están en el folículo piloso. Y eso es algo que sucede
es algo normal. Se muere y se nace, se muere y se nace, ¿sí? Y eso es lo que sería en condición fisiológica. Pero la célula tumoral evade esto. La célula tumoral nunca muere, es una célula inmortal. Estos son los cambios morfológicos que ocurren en la apoptosis, ¿sí? Para que la célula muera, ocurre una condensación y fragmentación del núcleo, ¿sí? Una condensación y fragmentación del núcleo. Ocurre una disminución del tamaño de la muestra, se vuelve más chiquita y se desorganiza totalmente lo que serían, ¿verdad?, los elementos de la membrana celular, y se desorganiza totalmente los organelos internos, el citoesqueleto se desestructura totalmente, el complejo de Golgi. Ustedes saben que el citoesqueleto es lo que le da la arquitectura a la célula para que tenga esa forma específica, y esto se destructura totalmente. Entonces la célula se achica, la célula se vuelve deforme, pierde su arquitectura y finalmente ocurre la fragmentación del ADN. O sea, son los series de acontecimientos de tipo morfológico que ocurre en la apoptosis. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo ocurre, ¿verdad?, que es el proceso de la apoptosis como tal. Entonces, como les dije, es un episodio crítico en el desarrollo de la homeostasis normal de los tejidos, o sea que tiene que suceder de forma fisiológica, de forma crítica en muchos procesos biológicos de nuestro organismo, por ejemplo, el flujo de líquido encefalorraquídeo en el sistema nervioso central, ¿sí?, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en la apoptosis? En la apoptosis lo que va a hacer es que en esa célula se van a activar al mismo tiempo señales contradictorias para el ciclo celular y se van a bloquear las señales de supervivencia, ¿sí? Entonces, al bloquearse las señales de supervivencia, ¿ah?, entonces él ya no va a recibir el estímulo para quedarse vivo. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando dieron biología o en inmunología también seguramente que hablaron de esto, que la célula para mantenerse viva se llenaba alrededor de la célula de algunas interleuquinas, algunas citoquinas, que lo que van a darle es, actúa como señales de supervivencia, ¿sí?, que son esas citoquinas que actúan como señales de supervivencia que le llega a la célula para que pueda realizar todos sus procesos biológicos y moleculares de forma normal, ¿sí?, y de forma constante. Cuando va a ocurrir la apoptosis, estas señales de supervivencia lo que hace es bloquearse. Entonces la célula ya no se, digamos, alimenta de estas citoquinas, ya se les priva de estas señales de supervivencia, ¿verdad?, de forma extracelular, estamos hablando, se les priva de estas señales de supervivencia y entonces la célula cae en una muerte apoptótica, ¿verdad? Y la apoptosis en realidad va a significar para esa célula la manera de abandonar permanentemente el ciclo celular, ¿sí? Es una forma de la célula de desaparecer, ¿sí? Ya no forma parte de lo que sería el ciclo celular en sí. Esa célula ya no existe, ¿sí? Abandona totalmente el ciclo celular. Entonces, está también el BCL2. El BCL2, yo le estoy presentando a ustedes las principales cosas de las cuales vamos a estar hablando. Acá ya Francisco dice que es el delegado, súper bien. Entonces, vamos a estar en comunicación. Entonces, Ariane Berto, ¿verdad?, de Francisco. Muy bien. Entonces, el gen BCL2 es un gen antiapoptótico, ¿sí? Es un gen antiapoptótico. Yo le estoy presentando a las personalidades, a los encargados de todo lo que después nosotros vamos a estar viendo, o para que ustedes más o menos les tenga sentido estudiar oncología. Porque si yo le digo, esto es un cáncer de mama, y ustedes ni saben ni cómo se fabrica un fenotipo maligno, de dónde salió, por qué solo se divide, y por qué y por qué pasa. Entonces es necesario que ustedes se remitan a la base para que el conocimiento de ustedes sea súper sólido, ¿verdad?, que sea sólido el conocimiento de ustedes. Entonces el gen BCL2 es un gen antiapoptótico, ¿sí? Este es el gen
encargado de que esa célula tumoral sea una célula inmortal, que esa célula no muera, que esa célula todo el tiempo reciba señales de supervivencia, que no se le bloquee jamás estas señales de supervivencia. Por eso, si el paciente no se trata su cáncer, se muere. Por eso, si yo no le opero, no le irradio, no le hago la quimio, la inmunoterapia, todo lo que hoy día existe para el cáncer, si yo no logro erradicar esa célula, yo no le voy a curar, a mi paciente no se va a curar nunca, porque esta célula no muere, esta célula lo que va a hacer es dividir y dar cada vez más descendencia, más hijos, el tumor cada vez va a ser más grande, va a invadir, va a hacer metástasis, le va a agarrar al paciente, el paciente va a fallecer de cáncer, ¿verdad? Por eso el cáncer es tan temido, por eso el cáncer es un estigma, porque le mata, el paciente se muere. Por todo este mecanismo está ocurriendo, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros hemos descubierto exactamente cómo se comporta el cáncer y nosotros estamos tratando de ganarle la batalla porque nosotros descubrimos todas estas mutaciones, todas estas aberraciones. Nosotros no vamos en el mismo microambiente en el cual se originó la enfermedad, bloqueamos esas vías. Evidentemente las células tumorales son vivísimas, son terribles. Cuando ellos ven que nosotros logramos descubrir lo que ellos están haciendo, las fechorías que están haciendo, ¿qué hacen ellos? Evaden nuevamente y logran proliferar por otra vía. ¿Y qué nosotros hacemos? Volvemos a investigar, volvemos a descubrir cuál vía ahora usaron y volvemos a bloquearlo. Ellos vuelven a descubrir que nosotros le estamos atacando y vuelven a crear mutaciones de resistencia. Nosotros volvemos a identificar y es una batalla, el cáncer y nosotros. Pero es algo muy fascinante porque nosotros estamos descubriendo absolutamente todo lo que está haciendo el tumor. Hace 10 años atrás esto no sucedía, los pacientes que no respondían a un fármaco, a un tratamiento, no se intentaba mucho, el paciente se moría. Hoy día nosotros podemos intentar segunda, cuarta, quinta línea, sexta línea de tratamiento. Nosotros tenemos bastante arsenal, ahora nosotros estamos ganando la batalla porque estamos descubriendo todos los mecanismos de evasión que tienen estos tumores, que son unos diablillos terribles que siempre quieren evadir para lograr ganar terreno, pero nosotros estamos siendo mucho más veloces que ellos, ¿verdad? Por eso hoy día tenemos respuestas bárbaras y extraordinarias en tumores que hace 5 años era incurable con la quimioterapia, como por ejemplo el melanoma maligno. Tenemos respuestas completas a nivel del sistema nervioso central, pacientes con metástasis cerebrales, pacientes que vivían 3 meses, hoy día pueden vivir 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces es un cambio totalmente loco, totalmente extraordinario que estamos viviendo nosotros hoy día en lo que respecta a la oncología. Y este es el gen responsable de lo que sería que esa célula no muera, que es el gen BCL2, que es un gen antiapoptótico, ¿sí? Que lo que va a hacer es aumentar la expresión de ciertas proteínas, ¿sí? Que lo que va a hacer es formar complejos. Así en realidad funcionan este mecanismo de supervivencia, de inmortalidad, ¿sí? Lo que va a hacer es cuando aumenta la expresión de la proteína de este BCL2, va a formar complejo con VAX. ¿Se acuerda que eran VAX? VAX era el gen proapoptótico, o sea, lo contrario. BCL2 es un gen antiapoptótico y el VAX es un gen proapoptótico. ¿Y qué hace, por ejemplo, en el tumor? En el tumor empieza a aumentar muchísimo este BCL2, ¿sí? Aumenta muchísimo la expresión de este gen, que es una proteína. ¿Y qué va a hacer? Va a formar complejos con ese VAX. Aquí está, forma complejo con ese VAX y va a impedir la homodimerización de VAX e inhibe la muerte celular, haciéndose lo que hace. Es como que lo que le va a hacer es atajarle a ese VAX, es como que si el VAX no pudiera reaccionar, no pudiera activarse porque el gen BCL2 se va y le ata de manos y pies para que este VAX no se exprese, ¿sí? Entonces, lo que hace es formar complejo con VAX
evitando entonces la homodimerización, que sería la forma activa de este VAX, e inhibe la muerte celular de esta forma. Entonces, en esa célula lo que va a llegar es señales de supervivencia de forma totalmente constante, descontrolada, desregulada. Esa célula no va a morir, va a ser una célula inmortal. Estas serían las posibles formas de acción del BCL2, ¿verdad? Que forman complejos, como le dije, a nivel de la membrana interna, de la matriz mitocondrial, ¿sí? Activando algunas caspasas específicas, pues promoviendo algunos cambios celulares, cambios en el citoesqueleto, condensación citoplasmática y fragmentación nuclear para realizar entonces la homodimerización de lo que sería el VAX e inhibiendo la muerte celular. ¿Cómo ocurre el crecimiento del cáncer? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sucede acá? ¿Cómo se genera? Se genera mediante un mecanismo que se llama carcinogénesis, ¿sí? Que se llama carcinogénesis. La carcinogénesis es un mecanismo bastante importante, ¿sí? Que también vamos a hablar, ¿sí? Ahora lo que yo quiero es que ustedes se tomen 10 minutitos de receso. Después hablamos de la carcinogénesis para terminar, ¿sí? Quiero que se vayan a agarrar agua, café, lo que sea, para poder ver esta parte de la carcinogénesis y terminar posteriormente. En 10 minutitos regresamos.
Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir. Antes de seguir, acá estoy viendo una pregunta de Joyce. Joyce nos pregunta si puedo hablar nuevamente sobre el BCL2 y el VAX. Bueno, el gen BCL2, vamos a retroceder un poquito por acá, ¿sí? BCL2 es un gen antiapoptótico, ¿sí? Nosotros en realidad tenemos varios genes antiapoptóticos en nuestro organismo. El principal de ellos es el gen BCL2. ¿Qué qué significa esto? Esto significa, esto significa que estos genes antiapoptóticos lo que hacen es inhibir la apoptosis, ¿sí? Inhibe la apoptosis. Entonces, la célula en condiciones fisiológicas, todas las células tienen que llegar en la apoptosis, tienen que morirse y nuevamente regenerarse el ciclo celular con células nuevas, como por ejemplo lo que ocurre con los glóbulos rojos, que ustedes saben que llegan 120 días y esa célula fisiológicamente ya tiene programada una apoptosis, ¿sí? ¿Y quiénes son los que van a generar esta apoptosis en estas células? El VAX, el VAL, hay muchos genes proapoptóticos. Entonces, en condición fisiológica, cuando una célula ya está vieja o cuando una célula está dañada, tiene que salir, abandonar la circulación, ya sea de que esté dañada porque se generó algún daño en el material genético, o ya sea porque la célula está vieja, está senescente y tiene que salir del ciclo celular. Entonces, lo que va a hacer en esa célula que se va a morir, que tiene que morirse, es activarse el gen VAX. Al activarse el gen VAX, ¿qué es lo que va a hacer? Es bloquear las señales de supervivencia de esa célula. Se corta su suministro de nutrientes, su suministro de citoquinas, su suministro de mitógenos de forma brusca. Se corta las señales de supervivencia de esa célula y esa célula entonces cae en una muerte celular. Y la apoptosis, ustedes saben que se traduce en cambios morfológicos a esa célula al cortarse su suministro de señales de supervivencia. Lo que va a suceder en esta célula es que va a empezar a disminuir el tamaño de la célula, se va a condensar su citoquina, en este caso su cromatina, va a empezar a desestructurarse totalmente el citoesqueleto, esa célula se va a achicar, va a arrugarse y después se va a fragmentar su ADN, ¿sí? Que son los daños morfológicos que ocurren. ¿Por qué? Porque a esa célula se le cortó totalmente las señales de supervivencia. Si no come, si no se alimenta, no va a generar ningún tipo de, nosotros también, si no comemos por un periodo de tiempo prolongado, todo el mecanismo que tenemos, ¿verdad? De supervivencia, vamos a usar todas esas rutas metabólicas que tenemos de catabolismo y nos morimos de hambre. Lo mismo sucede con la célula, cuando va a morir, cuando cae en apoptosis, se le corta las señales de supervivencia y no le llega mitógenos, no le llega comida, no le llega estímulos para que esa célula pueda dividirse. La célula se arruga, se achica, se fragmenta su ADN y se muere, desaparece el ciclo celular. Y luego llegan los macrófagos y comen esos detritos celulares, esas células muertas. Los macrófagos lo digieren y esa célula desapareció y ya no existe, ¿sí? Y el BCL2 lo que va a hacer es que esa célula no muera. El BCL2 lo que va a hacer es inactivar totalmente a los VAX. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer es una célula que nunca va a morir, es una célula que nunca va a desaparecer, nunca esto va a ocurrir en el cáncer. ¿Por qué? Porque ese gen BCL2, que es el gen antiapoptótico, lo que va a hacer es inhibir la función de los genes proapoptóticos. Inhibe la homodimerización o activación de estos proapoptóticos. Entonces, al no activarse los genes proapoptóticos, esa célula todo el tiempo va a vivir porque todo el tiempo le van a llegar los estímulos de supervivencia. Entonces, al no cesar los estímulos de supervivencia, al no cesar los mitógenos que le va a llegar a la célula, esa célula se va a dividir y va a alimentarse, va a comer, va a engordar, va a crecer y nunca va a desaparecer, nunca va a morir. ¿Ya entendiste ya, Joyce?
Acá dice que ya entendió. Muy bien. Entonces vamos a seguir, vamos a empezar, porque en realidad vamos a terminar en la próxima clase, para que ustedes puedan entender mejor. Vamos a terminar en la próxima clase el crecimiento inicial del cáncer. Yo solamente le voy a dar una pequeña introducción y ya la clase ya está en el archivo de ustedes, o sea que ya lo pueden tener y ya pueden ir estudiando conforme vayamos dando la clase. Así en el examen no les va a ser muy complicado a ustedes, porque las clases ya están dejadas ahí. Yo solo lo que yo les doy a ustedes, lo que yo les voy a evaluar, ¿sí? No voy a estar sacando cosas de libros porque ustedes saben que los libros de oncología son súper complicados para el nivel de los que no estudian como tal la especialidad, porque la parte molecular es muy profunda y yo no les voy a hacer eso a ustedes, solamente les voy a dar de lo que yo les explico, de lo que yo les doy en las clases, ¿sí? Así es que tengan la tranquilidad en ese sentido. Entonces vamos a empezar con lo que sería una pequeña introducción de lo que vamos a ver más la clase que viene, que sería la carcinogénesis, ¿sí? La carcinogénesis es un periodo que consta de múltiples fases, ¿sí? La carcinogénesis lo que va a hacer es más bien cuando, lo que yo les expliqué, ¿sí? Que ocurrió un fenotipo maligno. Y ahora les voy a decir cómo se convirtió ese fenotipo en maligno, ¿está bien? Yo les hablé primero a ustedes de la parte genética, de lo que sería la regulación genética. Y ahora les voy a decir cómo esa célula se fue a convertirse en una célula maligna, ¿sí? Ese proceso se llama carcinogénesis, ¿sí? Entonces, consta de múltiples fases en donde se producen daños genéticos y daños epigenéticos, ¿sí? O sea que puede suceder daño en el material genético como tal en el ADN o daños epigenéticos que no están relacionados con el material genético, como por ejemplo un daño en el citoplasma, etcétera, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que esto lo que va a hacer es obviamente inducido por un carcinógeno en las células susceptibles y estas van a adquirir una ventaja de crecimiento selectivo. Van a sufrir una expansión clonal como resultado de la activación de protooncogenes o inactivación de los genes supresores de tumores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? El proceso de carcinogénesis lo que va a hacer es decirme a mí cómo esa célula normal se convirtió en una célula maligna. ¿Y cómo generalmente inicia todo eso? Por medio de mutágenos, por medio de carcinógenos, ¿sí? Inducen cambios en esa célula y lo que va a suceder es que esa célula dañada evadió todo el mecanismo de regulación que yo les expliqué anteriormente y se va a dividir, va a formar sus hijitas, va a expandir clonalmente y va a inactivar el mecanismo de supresión tumoral que les expliqué. Los carcinógenos se incluyen aquí varios factores. Estamos hablando de que podemos tener carcinógenos endógenos y exógenos. Los carcinógenos exógenos endógenos son los que se producen dentro de la célula, los que actúan dentro de la célula, como por ejemplo mutaciones. Mutaciones es un cambio de una base por otra base, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Ustedes vieron ya en bioquímica las mutaciones, por ejemplo, cuando una base, la citosina, por la adenosina, por la guanina, cuando hay un cambio, por ejemplo, de base por otra base, ocurre una enfermedad, ¿verdad? Porque obviamente ocurre toda la secuencia de lo que sería de los aminoácidos también ya se alteran, entonces ya se altera totalmente la síntesis proteica. Entonces pueden ocurrir mutaciones que serían cambios de una base por otra base, traslocaciones que sería que una parte de un cromosoma se pierde y se junta con otro cromosoma y se trasloca la información genética, ¿verdad? Se trasloca. Y las delecciones es que un cromosoma, por ejemplo, pierde un pedacito, ¿verdad? Pierde una sección, una porción, ocurre una delección, una ruptura. Esas serían las mutaciones, los carcinógenos, ¿verdad? Que serían los factores endógenos y exógenos. Esos serían los carcinógenos endógenos. Después están los exógenos, que son los que más conocemos. Los carcinógenos exógenos son los que más conocemos nosotros, ¿verdad? Que son los agentes químicos, ¿verdad? Los agentes químicos que nosotros consumimos o los agentes químicos a los que nosotros nos vemos expuestos, las radiaciones, por ejemplo,
los rayos ultravioletas, los agentes físicos, los virus, las infecciones bacterianas y parasitarias. En realidad, para los oncólogos nos interesa de manera súper fuerte los virus, ¿sí? Los virus, porque los virus son los que tienen un potencial oncogenético muy importante. Nosotros conocemos hoy día muchas enfermedades malignas, muchos tumores inducidos por carcinógeno exógeno de tipo viral, como por ejemplo el HPV, que es un virus que me induce muchos tipos de tumores. El HPV, ustedes saben de que está relacionado con el cáncer de cervix, pero no solamente con el cáncer de cervix. El HPV también me puede producir cáncer de amígdala por el sexo oral. Ahora que las prácticas del sexo oral está totalmente popularizado y la gente tiene una vida sexual bastante desordenada, entonces estamos viendo mucho cáncer de amígdala por el sexo oral y estamos viendo cáncer de ano por el sexo anal, también por el HPV, cáncer de vulva, de vagina. O sea que el HPV en realidad está relacionado con todo lo que sería la conducta sexual del sujeto. Y es un virus altamente, con potencial altamente carcinogénico, porque lo que hace es adherirse totalmente en el material genético del huésped, ¿sí? Produce como sería una mutación por inserción, inserta su genoma aberrante en el genoma del huésped. Cuando hablemos del cáncer de cervix, les voy a explicar mejor esto. Pero les quiero, solamente para que ustedes tengan una noción, que los virus para nosotros son realmente factores exógenos. Es bastante importante porque ustedes saben que los virus son muy difíciles de erradicar, los virus mutan, los virus tienen una composición genómica bastante peculiar, entonces es muy difícil. Las bacterias, ustedes saben que se toma antibióticos, ya podemos curar a la bacteria, erradicar a las bacterias, al parásito, pero el virus es sumamente difícil porque un virus es un patógeno intracelular. Entonces el mecanismo justamente es una citotoxicidad dependiente de células, es un mecanismo de inmunidad celular que tenemos contra ellos. Entonces muy difícil de erradicar, pero hoy día, gracias a la tecnología, gracias a toda la ciencia, ya tenemos vacunas para evitar todo lo que sería la carcinogénesis de este HPV en las niñas, ¿verdad? Pero también existen otros virus, no solamente el HPV, está el virus del herpes tipo 8, que me puede producir sarcomas, que me puede producir sarcoma de Kaposi en los pacientes con HIV, o los linfomas, por ejemplo, que están relacionados con el virus del herpes tipo 8, también el virus del Epstein-Barr, que me puede originar enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Y entre las bacterias tenemos el Helicobacter pylori, que me origina el cáncer gástrico. Entonces es importante también estos agentes biológicos, principalmente los virus, pero en realidad que existen, están bien descritos toda la relación que tiene con la carcinogénesis y por ende nosotros tenemos que no tenemos que ser indiferentes a esto, ¿verdad? La carcinogénesis tiene 3 etapas, ¿sí? La carcinogénesis tiene 3 etapas, que sería una etapa de iniciación, una fase de promoción y una fase de progresión, ¿sí? Entonces, la célula pasa por todas estas etapas hasta convertirse en una célula maligna, ¿sí? En una célula con un fenotipo maligno. Entonces, aquí vemos la iniciación, una célula iniciada, así como los que inician los rituales, ¿verdad? Todo ocurre una iniciación. Nosotros una vez nos hemos iniciado también en la medicina, ¿verdad? Siempre una iniciación. Y la célula iniciada es una célula que tiene una alteración genética irreversible, probablemente a partir de una o más mutaciones simples, transversiones, transiciones o pequeñas supresiones en el ADN. O sea, esa es una célula iniciada, una célula que tiene un daño genético. Para iniciar el proceso de carcinogénesis, el daño tiene que ser irreversible. Acuérdense de que hay muchos tipos de daños, ¿sí? Y nosotros no podemos estar hablando de iniciación, por ejemplo, en una célula que tuvo una reparación del ADN.
Eso es una célula normal, ¿sí? O una célula que desapareció de la circulación mediante una inducción apoptótica, también es una célula que ya no está. Entonces, esas células obviamente no fueron iniciadas. La iniciación es cuando hay una alteración genética irreversible, ¿verdad? Que obviamente se originó de alguna alteración en el material genético, alguna transversión, alguna transición, alguna supresión, ¿sí? El compuesto químico involucrado en este proceso es el agente iniciador o carcinogénesis incompleto. ¿Por qué carcinogénesis incompleto? Porque no necesariamente una célula iniciada es una célula que va a ser una célula que va a generarme una progresión. No necesariamente, depende de muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas. La célula puede iniciarse y quedarse ahí y no progresar, ¿sí? Entonces el agente iniciador es un carcinógeno incompleto, ¿sí? Las células iniciadas tienen un daño genético permanente sostenido, el cual es transmitido a su progenie, o sea, es potencialmente capaz de ser transmitida a su progenie, ¿sí? El daño celular inducido por ese carcinógeno no debe ser tan severo que incapacite la célula para replicar su ADN y llevar a cabo la división celular. Después de una ronda de replicación, el daño en el ADN se fija y por lo tanto es permanente. ¿Qué lo que me dice este slide? Esto lo que me dice a mí es que yo tengo un daño en el ADN, ¿sí? Ese daño en el ADN tiene que ser irreversible, ¿sí? Y no tiene que ser un daño muy profundo. Porque ¿qué pasa si yo tengo un daño muy profundo en una célula? Esa célula se muere. Esa célula se muere porque es una célula totalmente dañada y una célula incapaz de dividirse. O no se muere y una célula incapaz de dividirse. Y la célula tumoral, ¿qué es? Es una célula que se divide, ¿sí? Se divide, replica, divide, da sus hijos. Tiene su progenie que va a ser la misma célula aberrante, ¿sí? Parecida a la célula que le dio origen. Entonces, esto es un requisito básico para la célula iniciada. El daño no tiene que ser tan severo porque acuérdense de que esa célula tiene que dividirse. Entonces, el carcinógeno tiene que inducirme un daño en el ADN que no tiene que ser tan severo que me incapacite a mi célula a dar, a dividirse y dar su progenie, ¿sí? Porque si un daño es demasiado severo, obviamente es una célula incapacitada, una célula que sale de la circulación, es una célula que ya no va a entrar más en división celular. El requisito para que ocurra una célula maligna que dé su progenie, que se produzca un tumor, es que esa célula se divida, se replique, dé su hijo y expanda clonalmente. Y una célula que está dañada, pero que el daño genético no sea tan profundo como para que me impide realizar este proceso de división celular, ¿sí? Las células iniciadas no son neoplásicas, pero tienen un riesgo mayor de volverse neoplásicas bajo circunstancias apropiadas. ¿Qué significa esto? Que las células iniciadas en la carcinogénesis son células que no necesariamente son neoplásicas. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? ¿Dónde yo veo este ejemplo? En las lesiones preinvasivas. Ocurre un daño en la mucosa, por ejemplo, gástrica o un cambio en algún pólipo colónico o algún cambio en el epitelio cervical, algún cambio maligno, algún daño en el ADN, y que esto me puede generar lesiones premalignas, como por ejemplo en los SIN1, ¿verdad? Como por ejemplo algún cambio displásico, ¿sí? Que si yo no diagnostico, si yo no freno, si yo no hago algo, esto me va a producir un cáncer. Por ejemplo, si yo no detecto lo que está sucediendo en el cervix de la mujer, por ejemplo, tiene una lesión preinvasiva, un SIN1, que es una célula iniciada, que ya tiene el daño, ¿verdad? Que ya replicó. Si yo no detecto el SIN1 y no le hago la conización, no le hago todo a esa mujer, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Esa lesión va a ir de SIN1 a SIN2 a SIN3 a carcinoma in situ y carcinoma invasor, ¿sí? O sea que la célula iniciada no es una célula todavía neoplásica, pero tiene todas las de convertirse en cáncer, ¿sí? Bajo situaciones apropiadas, que esto perdure nuevamente en el tiempo, ¿verdad?
Eso sería la iniciación. La iniciación, entonces, ¿qué es? Ocurre un daño en el material genético. Este daño es irreversible porque si fuera reversible, esta célula ya no estaría más así dañada, ya estaría reparada o muerta, ¿verdad? Ocurrió un daño irreversible en el ADN. Este daño no tuvo que ser tan severo porque la célula tiene que replicarse, tiene que dividirse, ¿sí? Y esa célula iniciada puede ser cáncer, sí, si persiste todo ese daño, si persiste la carcinogénesis. Y puede no generarme un cáncer si yo detecto estas lesiones premalignas de forma prematura, ¿verdad? No necesariamente se va a convertir en cáncer. Esa paciente que tuvo una lesión preinvasiva se puede curar y nunca tener cáncer. Promoción. Después de la iniciación ocurre la promoción. Acá lo que va a suceder es el mantenimiento de una proliferación celular sostenida. Esto es un requisito básico. O sea, yo me inicié, ya tengo el daño, ¿sí? Ya generé esto, le repliqué, se fijó en una ronda de replicación este daño. ¿Y qué yo tengo que hacer? Entonces, dividir. Tiene que ocurrir entonces una proliferación celular sostenida en el tiempo. Entonces, desde la lesión preinvasiva del cáncer de cervix pasa más o menos 10 años hasta convertirse en carcinoma invasor. En todo este tiempo tuvo que haber ocurrido una proliferación celular sostenida, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la promoción. Entonces, ¿qué acá incluye? Combinación de replicación celular incrementada y una muerte celular disminuida. O sea, que acá en la promoción lo que va a suceder es que esa célula se va a replicar, se va a dividir más y no va a morir. Yo voy a empezar a inhibir la muerte celular, ¿sí? Entonces, es realmente súper interesante este mecanismo, ¿verdad? Los promotores no son mutagénicos, pero mutaciones adicionales se pueden llegar a ocurrir acá. ¿Por qué? Porque que yo les dije que está ocurriendo en la promoción, yo les dije a ustedes que ocurre una proliferación celular incrementada, sostenida. Y las células que se dividen de forma incrementada, exagerada, tienen una alta inestabilidad genética. Y al tener una alta inestabilidad genética, entonces yo puedo tener mutaciones adicionales, ¿sí? Porque esas células que tienen una división celular incrementada son inestables genéticamente. Entonces, esto ocurre en la promoción. Ya en la progresión yo ya tengo el fenotipo maligno, ¿sí? Aquí ya, carcinoma invasor, cáncer, ¿sí? Yo hablo de cáncer cuando es carcinoma infiltrante, ¿sí? Cuando ya tengo el cáncer. Yo no digo cáncer cuando hay una lesión preinvasiva, porque esa célula fue una célula iniciada, pero no necesariamente va a generarme un cáncer. Va a depender de que yo le deje proliferar de forma sostenida en el tiempo a esa célula, ¿sí? Yo puedo curarle totalmente a un paciente que ha tenido una iniciación en la carcinogénesis o a una promoción, como ocurre en estas lesiones neoplásicas. Pero si yo no detecté, no hice nada, yo tengo cáncer, carcinoma infiltrante, y esas son las células que llegaron a la progresión, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que se va a alterar totalmente el aparato mitótico, va a haber una alteración del aparato mitótico, ¿sí? Eso quiere decir de que la mitosis ya está totalmente a lo loco, totalmente loca. La célula se divide de forma loca, se altera totalmente la regulación de la mitosis. Una célula que se puede dividir 1000 veces en el día, ¿verdad? En realidad ustedes saben que la célula tiene una división súper incrementada, la célula tumoral. Ocurre un trastorno totalmente de la funcionalidad de los telómeros. El ADN se metila menos, ocurre una hipometilación del ADN y ocurre el carcinoma invasor, cuando se altera totalmente ya sea la parte genómica como la parte, ¿cómo sería?, del aparato mitótico, ¿sí? Entonces, acá obviamente la progresión de una célula iniciada puede ocurrir de una forma totalmente espontánea debido a inestabilidad cariotípica, ¿sí? O puede ser acelerado por elementos genotóxicos, por ejemplo, que el paciente se exponga siempre al mismo carcinógeno. Por ejemplo, a un paciente que fuma
sigue fumando, sigue fumando, sigue fumando, sigue fumando, sigue fumando, ¿verdad? O sea, el estímulo le va llegando constantemente. Eso le acelera a este proceso de carcinogénesis, ¿sí? Entonces, esto sería la próxima clase. Bueno, entonces, en la carcinogénesis quiero que les quede muy bien estos conceptos a ustedes de iniciación. Ocurre una alteración genética irreversible, ¿verdad? Que no tiene que ser tan severo porque la célula se divide, se tiene que dividir, se fija este daño en una ronda de replicación, ¿sí? Y estas células no necesariamente se van a convertir en cáncer, ¿sí? Son las lesiones preinvasivas. Si este daño persiste, esta célula ya de la iniciación pasa a la promoción, o sea que pasa a dividirse ya de forma exagerada, ¿sí? Y aquí lo que va a suceder es que se vaya a, en este caso, a dividir mucho más, voy a tener más división celular y menos mitosis. Y como yo tengo más división celular, una división celular descontrolada, lo que yo voy a tener es una inestabilidad genética, o sea que la célula que se está dividiendo muy pronto no puede generarme bien la regulación genómica, entonces ocurren mutaciones adicionales en este nivel. Y las células ya en progresión es el cáncer, ¿verdad? Que ya tiene totalmente un daño totalmente del material genético y del aparato mitótico. Sí, es una célula ya inmortal, aberrante, dañada, que tiene una capacidad de invadir y producir metástasis. Bueno, chicos, hasta aquí la clase introductoria de hoy. ¿Entendieron más o menos los conceptos básicos? ¿Siguen ahí? Sim, doutora, tudo ok. Muchas gracias. Bueno, yo ya me asusté porque no le escuché a nadie. Entonces yo dije, ¿será que yo estoy hablando solita? Bueno, entonces pueden ustedes mientras tanto ir repasando sus clases de biología, pueden ir repasando sus clases de inmunología, de genética, que les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Porque ustedes saben de que ya mi función ya no es volver a darle a ustedes genética, ya mi función no es volver a darle biología ni inmunología, porque ustedes eso ya dieron. Entonces yo me tengo que ir a lo específico porque no tenemos ni el tiempo, no podemos hablar de todo, de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir repasando los apuntes que tengan de esas materias. Así las próximas clases ya le van a ser mucho más fácil para que ustedes puedan entender los conceptos, porque para entender oncología es fundamental tener bien definidos los conceptos de esas materias. ¿Está bien?